Hola hermanos, este es tu programa Amando a tu Iglesia. Estamos hoy nuevamente en esta semana bendecida por Dios y estamos aquí para seguir viendo pues tantas maravillas que hay escondidas que desconocemos de nuestra iglesia, ir conociendo, ir perseverando en la vida de nuestra iglesia católica. El tema de hoy que vamos a ver es el tema sobre las riquezas de la iglesia. Y este tema lo vamos a poner con signo de interrogación, porque vamos a examinar cuáles son las verdaderas riquezas de la iglesia. Si bien este tema nace a raíz de que actualmente es muy común, muy generalizada, la idea de que la iglesia está desbordante de dinero. Que hay dinero para tirar, que hay mucho, que la iglesia, que los sacerdotes y obispos pues son verdaderos príncipes, dándose verdaderos lujos. Y bien, vamos a ir redescubriendo qué hay detrás, qué hay de verdad detrás de todo esto. Fíjate bien que normalmente este tipo de ideas muy probablemente lo hayas escuchado tú, incluso entre fieles y personas laicos comprometidos que realmente están trabajando ahorita dentro de la iglesia. Es un tema que desconocemos y principalmente por desconocerlo es por la que se dan muchos tipos de malinterpretaciones, y a la primera que oímos, a la primera que escuchamos este tipo de comentarios, pues asumimos que es verdad, cuando pues la realidad es totalmente diferente. Pero vamos a ir desmenuzando verdaderamente a lo largo de este programa, de este interesante programa. Vamos a ir viendo de dónde vienen esos ingresos de la iglesia y a dónde van, cómo se manejan y cuál es el balance actual del dinero en la iglesia universal, en la iglesia y en las diócesis. Como les digo, este es un tema que verdaderamente les llega a muchos y pues que es necesario ir descubriendo, y sobre todo nosotros como verdaderos fieles dar respuesta o orientar a las personas que piensan mal, que piensan desviadamente sobre este tema. Vamos a empezar primero que nada por mencionar algún tipo de tema que tiene que ver con lo económico, pero pues principalmente la línea económica es un ataque que se ha hecho, un ataque directo que se ha hecho a la iglesia, y principalmente las principales exponentes de este tipo de ideas toman de ejemplo solamente lo que pueden ver. Y no trascienden esas ideas, no buscan, no ven a fondo. ¿Por qué? Porque son ataques que vienen con odio, que son de personas que verdaderamente odian a la iglesia y que tratan de buscar cualquier error que ven o cualquier aparente error que encuentran en ella. Pero bien, hay algo que quiero mencionar, como les decía. Algo que he notado y que es un tema muy actual son las visitas papales a las diferentes naciones, y entre ellas se encuentran una de las más recientes, es la que se suscitó en España. Y este es un ejemplo que te pongo para que tú veas cómo se maldirige este tipo de ataque, este tipo de odios a la iglesia sin ningún fundamento. Yo lo que observaba en este último viaje papal a España es de que no faltaron pues muchos detractores de la iglesia que alegaban pues con pancartas y con mensajes de odio en contra de Benedicto, de nuestro pontífice. Y una de las cosas que me llamó la atención es de que ellos alegaban que con sus impuestos no se debería de hacer este tipo de viajes. Es decir, decían que en sus pancartas decían con mis impuestos no, o sea, que Benedicto no debería estar haciendo ese viaje a España con dinero del gobierno. Pues bien, esto es algo muy interesante, puesto que principalmente estos viajes son financiados
por la misma Santa Sede, que tiene su presupuesto para todo este tipo de viajes diplomáticos y espirituales. Y también en otra parte y fuertemente por las mismas diócesis del lugar a donde se está visitando. Por ejemplo, cuando en viajes a México, diversas diócesis hacen una aportación para los diferentes gastos que se requieren para el acomodo de personas, etcétera, para todo lo que se requiera. Bien, entonces, cuando hablamos de que el gobierno evidentemente algunas veces apoya, en parte, en diferentes formas, digamos, el gobierno puede apoyar, de cualquier país, puede apoyar facilitando algunos lugares o facilitando la limpieza digamos, de algún lote, etcétera. Hay muchas cosas en las que el gobierno muchas veces ayuda evidentemente o hace alguna aportación financiera para que se lleve a cabo. Pero bien, estas personas no toman en cuenta que cuando un viaje de este tipo, como es la visita del Papa a un país, esto trae un acarreo de personas que vienen a buscar una verdadera experiencia espiritual, y esto genera una verdadera derrama económica. Entonces, un país como España, que se encuentra en tan mal situación económica, que es uno de los países con mayor alto índice de desempleo actualmente en Europa, este tipo de flujos de personas generan cierto movimiento y derrama económico que es necesario y que reactiva la economía y que realmente ayuda. Es decir, que lo que pudiera haber puesto el gobierno español se va a multiplicar exponencialmente de la derrama económica de jóvenes, de adultos, personas que vienen de toda Europa y de otras partes del mundo en cuestión de gastos de hospedaje, de alimentación, agua, etc. Son muchas cosas. Y es evidente porque vienen de países donde hay una mejor situación económica, como son Alemania, etcétera, Gran Bretaña, qué sé yo. Entonces, esta derrama económica es beneficiosa desde el punto de vista económico. Obviamente la visita papal no es para eso, es para una verdadera experiencia, es traen un fin pastoral. Pero bien, los detractores de la iglesia, todas estas personas que no saben de qué forma atacarlos y que encuentran cualquier pretexto, no toman en cuenta esto. Que verdaderamente las familias españolas, las familias que tienen negocios, que atienden hoteles, que se ven beneficiados económicamente. Ahora bien, vamos viendo desde otro punto de vista. Hablando de países como México, como Brasil, en la cual la mayoría de la población son católicas, al momento de que el gobierno decidiera, por decirlo así, pero no es así, por decirlo así, si un gobierno decidiera pagar totalmente el viaje de nuestro pontífice, estaríamos hablando de que estamos en países democráticos, la cual la finalidad es administrar los bienes democráticamente, es decir, de lo que la mayoría desea. Ahora bien, yo te pregunto, en un país como México, en un país como Brasil, si atendemos a la democracia, ¿tú crees, hermano, que la gente va a querer? Obviamente, que se financie este tipo de viajes. Aunque, como te lo digo, estos financiamientos se hacen a través de las diócesis y de la Santa Sede principalmente. Ahora, vamos a seguir con el tema. Este es un ejemplo y no pretendo salirme mucho del tema, pero es para que te des cuenta de cómo hay grupos de personas que están buscando atacar a la iglesia sin usar la lógica, sin usar el razonamiento, y simplemente buscan criticar, ridiculizar en muchos momentos, y de reducir a algo menos una realidad espiritual, algo tan importante como es la fe en todo el mundo. También otro de los puntos que
que debemos de ver aquí es de que el manejo de recursos, el manejo de riquezas, por decirlo así, no está, no está, digamos, prohibido evangélicamente o por las Sagradas Escrituras. Es decir, no, el mismo Señor en Éxodo 25 encontramos cómo pide que a lo largo del pueblo se den las ofrendas para poder construir el templo. Y también más adelante en Éxodo 37 vemos cómo el Señor mismo pide los detalles de cómo quiere que sea ese templo, la forma, es decir, cómo el Señor pide ciertos utensilios para el culto que se van a utilizar de oro y de otros tipos de joyas, pero vamos a ir analizando más detalladamente en las próximas secciones de este programa. Pero vamos a un corte y regresamos.